Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Hoy te traigo tres fragancias muy interesantes que presentan una buena relación calidad-precio unido a unos aromas muy cuidados y llamativos, que las podemos situar en un rango intermedio entre low cost y gama media, pues ofrecen buena calidad a un precio algo bajo, muy interesantes. Las tres fragancias pertenecen a la colección Halloween de Jesús del Pozo, que está compuesta por más de 15 fragancias de hombre y de mujer, y en este vídeo vamos a empezar por las tres fragancias más conocidas de la colección, empezando por la Halloween Man, que nos presenta un aroma dulzón, muy llamativo y seductor, que tiene cierta similitud con una fragancia de Paco Rabanne, para seguir con la más famosa de esta colección, que es la Halloween Man X, que nos presenta un aroma cálido, muy elegante y seductor, con unas notas de café y de licor muy llamativas, es la superventas de la casa, para terminar con la icónica fragancia femenina de Halloween, que nos presenta un aroma clásico, muy fresco y ligero, con unas notas de violeta muy llamativas y elegantes. Sin duda, tres fragancias muy interesantes. La colección presenta una concentración de eau de toilette en formatos que van desde los 50 a los 125 mililitros a un precio que ronda los 25-30 euros los 125, con un packaging sencillo y elegante que gusta y es acorde al precio pagado. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. La primera fragancia es Halloween Man, que nos presenta un aroma algo dulzón, muy llamativo y seductor, del tipo ámbar amaderado, que destaca por una salida muy llamativa, fresca y chispeante, compuesta por las notas destacadas de la mandarina y el martini, que se conjugan a la perfección con los acordes sutiles de las hojas de violeta y la albahaca, las cuales dan paso a un corazón suave, muy aromático, con las notas de la flor del azahar, la canela y el jengibre, que se mezclan en un fondo suave, dulzón, muy ambarado, con las notas destacadas del almizcle, la vainilla y el ámbar. Es un aroma dulzón que gusta mucho, que sale fresca y chispeante con la mandarina y el martini, que va evolucionando a un corazón algo más cálido y aromático con la canela y el jengibre, que se mezclan en un fondo cálido, dulcecito, con un tono ambarado, muy llamativo y seductor. Es una fragancia que gusta muchísimo. Su aroma es del estilo de One Million de Paco Rabanne. Ambas comparten ese dulzor especiado que tanto gusta y llama la atención, aunque esta Halloween Man es más fresca y ligera, con un dulzor algo más marcado pero a la vez ligero. Pero en esencia son bastante parecidas. Yo la veo como un One Million más para el verano. En cuanto a su rendimiento, hay que decir que tiene una salida algo notoria, que destaca 30-40 minutos para luego ir bajando de manera progresiva, de forma que te la van a percibir bien sus primeras 2 horas, para luego ir quedando más a ras de piel. En cuanto a duración, supera ligeramente las 5 horas con una proyección moderada. Cumple, pero es algo ligera. En cuanto a sus usos, la ve una fragancia masculina, algo unisex, sin edad pero más juvenil, indicada sobre todo para la noche. Es ideal para fiestas y citas e idónea para entretiempo, evitando siempre las temperaturas extremas. En general, es una fragancia con buena calidad, del estilo de One Million, con un performance más fresco y ligero, que nos presenta un aroma seductor y elegante, que rinde algo justito, pero que gusta y llama la atención. Sin duda, es una fragancia muy interesante que destaca. La siguiente fragancia es Halloween Man X, las superventas de la colección, que nos presenta un aroma seductor, algo dulce y gourmand, con un puntito oscuro del tipo ámbar fougère, que destaca por una salida fresca y algo chispeante, con las notas del limón, el cardamomo y el lavandino, que dan paso a un corazón cálido donde se destacan las notas del café y del whisky, que combinan a la perfección con los acordes sutiles del cuero y la corteza de canela, las cuales se mezclan en un fondo suave, algo oscuro y gourmand, con las notas de la batonga, el ámbar y el humo de incienso. Es un aroma cálido, algo oscuro y ligeramente dulce, que sale fresco con un cardamomo marcado, que evoluciona hacia un corazón cálido con las notas destacadas del café, que es un café oscuro y dulce, que en unión con el whisky queda muy seductor y llamativo, para terminar fundiéndose en un fondo suave, ambarado con un toque almizclado.
Tiene un aroma exquisito que yo le encuentro cierto parecido a los caramelos de café negro. Fragancia que gusta y llama la atención. Pruébala porque merece mucho la pena. Además de su aroma, tiene una duración en piel que está cerca de las 7 horas, con una salida notoria que proyecta su primera hora para luego ir decayendo de manera progresiva, de forma que te la perciben bien sus primeras 2-3 horas, para luego quedar más en la piel. No es una bomba en proyección, pero la verdad es que rinde fenomenal para su precio. Y en cuanto a sus usos, la veo una fragancia masculina, sin edad, bastante versátil, con un punto elegante y seductor que la hace idónea para citas y fiestas en las temporadas de otoño e invierno. La veo una fragancia muy versátil en cuanto al momento y situación, una todoterreno. En general es una fragancia muy versátil que nos presenta un aroma cálido, algo dulce y oscuro, con un café muy top que dura y proyecta a un precio muy interesante. Fragancia muy recomendada que gusta y llama la atención, muy top, te la recomiendo. Y ya para terminar te traigo la fragancia Halloween, aroma femenino, que es un clásico de la marca, que presenta un aroma suave, ligero, algo clásico pero que a día de hoy sigue gustando, del tipo ámbar floral, que destaca por una salida fresca, algo acuática y floral, con las notas destacadas de la violeta y los acordes marinos que combinan a la perfección con las notas de la hoja de plátano y el petit grain, que dan paso a un corazón suave, que sigue fresco pero que se vuelve más floral con las notas destacadas de la violeta y los nardos, que se mezclan con acordes ligeros de la magnolia, el lirio y la pimienta, las cuales se funden en un corazón suave que sigue floral y fresco pero que se empieza a endulzar con las notas destacadas de la vainilla de Madagascar, el sándalo, el incienso y la mirra. Es un aroma floral que se nota fresco y ligero, con un matiz a limpio, que sale fresco con la violeta y las notas marinas, que evoluciona hacia un aroma más floral, que se va endulzando ligeramente para terminar con un fondo amaderado, algo empolvado y limpio. Es una fragancia que tiene buena evolución, con un aroma clásico que a día de hoy sigue gustando y que merece mucho la pena. Lamentablemente esta ha sido reformulada perdiendo algo de potencia y duración, pero en general está muy bien, gusta y no desentona en ninguna ocasión. En cuanto al rendimiento, la actual versión, que es la que tiene mi mujer, es del 2023 y tiene una duración en piel de unas 5 horas, con una salida algo notoria que destaca 30 minutos para luego ir decayendo de forma progresiva, de manera que te la perciben bien sus primeras 2 horas. Ojo, hay que aplicarse buena cantidad. Para ser fresca no rinde mal, pero la veo algo floja. En cuanto a sus usos, la veo una fragancia femenina, sin edad, muy versátil y algo llamativa, idónea para uso diario u ocasiones semiformales, sobre todo en temporadas de primavera y verano. Es una fragancia versátil para temperaturas cálidas. En general, es una fragancia que está bien construida, que tiene calidad, que nos presenta un aroma floral fresco y ligero que gusta y llama la atención, con un rendimiento aceptable y un aroma clásico que aún sigue gustando. Sin duda, una fragancia muy interesante que sigue destacando. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Subo vídeos semanales y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles. Darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo. Un saludo y pasa buen día.